Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo se encuentran? Les envío un gran saludo. Espero que todo vaya muy bien. En esta ocasión vamos a hacer el uso de la función switch en Power BI Desktop. Esta función nos ayudará a resolver un caso de negocio muy particular, pero antes vamos a ver teoría y posteriormente la vamos a poner en práctica junto a otras funciones DAX. Por acá tengo su significado. Switch evalúa una expresión en una lista de valores y devuelve una de varias expresiones de resultado posibles. Finalmente, devuelve, si hay una coincidencia con un valor, se devuelve un valor escalar del resultado correspondiente. Si no hay ninguna coincidencia con un valor, se devuelve un valor de else. Si ninguno de los valores coincide y else no se especifica, se devuelve blanco. Bien, esta función se puede usar para evitar tener varias instrucciones if anidadas. Por acá tengo un dibujo en donde tenemos una tabla que contiene una columna de mes y una columna de ventas, pero con esta función switch yo quiero saber en qué periodo de trimestre ha sido el que he vendido más. Me voy a poner en la posición de un agente de ventas inmobiliario y aquí tengo todos mis números, todos mis récords de un año en específico, pero quiero investigar e indagar cuál ha sido el trimestre que he tenido más ventas. Voy a la herramienta de Power BI Desktop y justamente aquí tenemos esta pregunta de negocio. ¿En qué trimestre tuve el mayor número de ventas? Estoy en la posición de ser un ejecutivo de ventas inmobiliario y quiero saber este número por qué, ver qué está pasando y qué puedo mejorar en los otros periodos en donde tengo ventas bajas a comparación del que vamos a encontrar que he tenido mayores ventas. Vengo por acá en el modelo de datos. Vamos a estar haciendo este estudio en la tabla de datos y ocuparemos nuestra tabla de calendario. Las demás tablas están ocultas y tenemos dos tablas de medidas, pero en esta ocasión solamente ocuparemos en la vista de informe. Voy a abrir el cubo de datos, la tabla de datos 2 calendario y las medidas de exploración. Yo quiero saber por medio de los trimestres cuál ha sido el que he vendido más. Voy por acá, voy a abrir esta tabla de medidas. Voy a invocar una nueva medida. A esta función la voy a llamar 01, ventas más altas trimestre. Voy a dar un signo de igual, un alt enter y voy a comenzar a invocar la función switch. Bien, por acá, muy importante. Conocer la sintaxis de esta función nos pide una expresión, valores, un resultados y por último un else. Vamos por pasos, vamos primero por la expresión. Entonces, un Shift Enter, voy a ocupar un Selected Value. Este Selected Value vamos a ocupar el campo de calendario, bueno, la tabla de calendario, específicamente el campo de trimestre. Entonces voy a invocar calendario, aquí lo tengo, y voy a buscar el campo de trim, así lo he nombrado en mi modelo de datos. Bien, por acá voy a cerrar Selected Value, una coma. Bien, nos dice que nos pide un valor 1. Voy a darle Shift Enter para tener me pide un valor. Entonces, voy a invocar comillas, escribir Q1, voy a cerrarlo, coma, después me dice el resultado. En esta parte voy a ocupar una función por nombre calculate. Bien, calculate nos pide de primero una expresión. Voy a ocupar la función max. Esta función me pide un nombre de columna, entonces para ello voy a ocupar un nombre de columna y es de la tabla de datos. Vamos a escribir datos y específicamente voy a invocar el número de ventas. ¿Por qué? Porque la pregunta de negocio es ¿en qué periodo he tenido mi mayor número de ventas? Entonces vamos a ocupar este campo. Cierro la función max, coma, y dentro de calculate me pide un filtro. En esta parte voy a ocupar el campo de calendario string. Le voy a dar un signo de igual, entre comillas, Q1. Voy a cerrar toda mi función calculate. Bien, vamos con una comilla. Este campo, para no hacer tan largo el contenido,
voy a copiarlo 4 veces, de manera que las 3 líneas posteriores diga la segunda Q2, Q3 y Q4. Bien, finalmente con un Shift Enter voy a devolver si no se cumplen esas condiciones, voy a volver un valor en blanco, entonces voy a invocar blanco. Shift Enter y voy a cerrar toda mi función switch. Esa función que ya hemos consolidado de aquel lado me va a decir, ¿sabes qué? En el trimestre 1, que es Q1, tu venta más alta fue 2, ya sea para febrero o marzo, considéralas como esas fueron las ventas más altas, pero va a tomar un solo valor. Para el Q2 me va a decir que en mayo fue el número 3 o el número 3 me va a lanzar. Posteriormente, en el Q3 me va a decir que mi venta más alta en ese periodo fue 4, pero aquí estamos viendo que fue en el mes de julio y así sucesivamente. Entonces regresamos. De este lado, en mi lienzo de Power BI, ya tengo un objeto visual que es una gráfica de líneas. Vamos a comenzar a llevar nuestra medida que hemos el campo trimestre. De manera que cuando ocupemos el modo de enfoque, podamos observar que, bueno, ya tenemos un título en este objeto visual, que es el gráfico de líneas, ventas por trimestre, en donde tenemos el trimestre 1, 2, el 4 y el 3, en donde finalmente nos dice que en el trimestre 3, bueno, he tenido las mayores ventas durante un ejercicio en común, por ejemplo, este 2024. Bien, por acá podemos ocupar incluso una tarjeta, la coloco de este lado, me llevo mi medida para mi tarjeta. En este caso me dice que es en blanco, ¿por qué? No? Porque no estoy ocupando un segmentador, pero de este lado voy a colocar un segmentador de datos. Vamos a trabajarlo rápidamente. Vamos a la tabla de calendario, vamos a ocupar trim, vamos a editar el segmentador de datos de manera que sea un menú desplegable. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. Y en el formato de este filtro o segmentador, vamos a editar las interacciones para que no interactúe en el filtro de este objeto visual de gráfico de líneas. ¿Para qué? Para que podamos ver el comportamiento de nuestra tarjeta en este ejemplo finalmente. Entonces, en Q1 nos lanza el 2, en Q2 nos lanza el 3, Q3 o trimestre 3 nos lanza que fueron 4 ventas las que tuve. Bien, de esta manera puedes utilizar esta función switch, obviamente con otras funciones para lograr este conocimiento dentro de tu proceder en tu área laboral, en tu empresa. Bien, si es de utilidad este contenido, solicito de tu apoyo para que me regales un like, compartas este video y te suscribas al canal. Nos vemos en una siguiente entrega. Hasta la próxima.